Bien, vamos a estar entonces ahora hablando del Evangelio según Mateo. Y como vimos ya en la introducción, vamos a estar viendo siempre al principio cuál es el tema central de cada uno de estos libros. Recuerden que para nosotros uno de los objetivos de esta clase es que los estudiantes sepan de qué trata cada libro del Nuevo Testamento. A mí me gustaría que ustedes en sus estudios futuros supieran incluso de qué trata cada capítulo del Nuevo Testamento, como un buen estudiante serio de la palabra. Pero para comenzar, a manera introductoria, debemos ejercitarnos en saber de qué trata cada uno de los libros, cuál es el tema central. Con esto entonces vamos a decir que el tema central del libro de Mateo consiste en lo siguiente. Esto es un resumen que yo he tratado de hacer para cada uno de los libros de manera sintética, de manera sucinta, corta, breve. Y esto es lo que, como yo expreso, ¿cuál es el tema central de Mateo? Bueno, decimos que es la historia de Jesucristo como el Mesías y Rey esperado por Israel, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. ¿De qué trata Mateo? Mateo es la historia de Jesucristo como el Mesías y Rey esperado por Israel, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Y aquí vemos varias palabras importantes. La palabra Mesías es importante, porque el tema de Mateo es que Mateo es un judío. De hecho, todos los autores del Nuevo Testamento, excepto Lucas, son judíos. Nosotros heredamos el cristianismo de los judíos. Nosotros tenemos una fe judeo-cristiana basada en toda la revelación del Antiguo Testamento. El punto es que Mateo, como judío, él tenía en su mente, él quería, según lo que vemos en su libro, demostrarle a los compañeros judíos que este Jesús era el Mesías. ¿Qué significa Mesías? La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa en español ungido. Pero esa palabra, como se escribió en griego, en hebreo era en el Antiguo Testamento el Mesías que estaban esperando. Entonces en el Nuevo Testamento en griego, la palabra Mesías se traduce en griego como Christos, que significa Cristo. Entonces por eso nosotros decimos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías esperado, el ungido de Dios. Y era que la profecía decía que Dios iba a traer un ungido. Ungido porque la palabra unción es como cuando le vierten aceite en la cabeza del profeta, en la cabeza del rey o en la cabeza del sacerdote. Bueno, es que Cristo era rey, profeta y sacerdote. Entonces este ungido iba a ser un ungido no con aceite, sino con el Espíritu mismo de Dios. Era Dios mismo que iba a venir hecho hombre. Y ese Mesías esperado es lo que Mateo trata en su libro de demostrar. Jesucristo o Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Pero no solamente Mesías, sino también Rey esperado, porque el pueblo de Israel estaba esperando un rey. Recuérdense que venía de la descendencia de David. Ese rey esperado, el que él quería demostrar, era Jesucristo, el Mesías. Pero también el tema de Mateo es un tema de Jesús, no solamente como Mesías y como rey, sino que era Jesús como maestro. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Mateo se toma el tiempo, lo vamos a ver en el libro, de él registrar sus discursos. Interesante. El Sermón del Monte no está completo como lo puso Mateo, como lo escribió Mateo en otros evangelios. Mateo relata los discursos. Él les venía enseñando y él decía, o cuando se pone a escribir sobre las parábolas, dice que Jesucristo estaba con ellos y dice que vio al sembrador. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces él hacía todas estas narrativas y las documentaba. Jesucristo como Mesías, Jesucristo como maestro. Y en tercer lugar, Jesucristo como el Rey. Y esto habla de que él venía a hablar, a imponer, a implantar el reino de Dios. Un tema sumamente importante. Porque resulta que en la profecía del Antiguo Testamento,
Jesús vendría de la casa de David, o sea, a Dios le promete a David, de tu descendencia vendrá un rey cuyo reino nunca tendrá fin. Y por eso es que cuando Juan el Bautista le dice al pueblo judío, he aquí el rey, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente estaba diciendo, bueno, si es el Mesías, entonces vamos a comenzar un nuevo reino. Y esa pregunta del reino la están haciendo hasta que Cristo va a los cielos y asciende. En el libro de los Hechos dice que los discípulos que estaban allí le preguntaban al Señor, ya él yéndose al cielo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo le dice, no, es que no os toca a vosotros saber las sazones, los tiempos. Esperen en Jerusalén y va a venir poder del Espíritu Santo que los va a visitar a ustedes. Pero el tema es interesante porque ellos estaban esperando este reino de Dios. Y es un tema vital en el libro de Mateo. Mateo explica el misterio del reino de Dios o los misterios del reino de Dios. Lo vamos a ver en algún momento cuando lleguemos a ese punto. Bien, entonces ya vimos por un lado el tema central, Jesucristo como Mesías y Rey esperado de Israel, en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver un poquito sobre el autor. Y resulta que ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema? Si lo dice la Biblia, dice Evangelio según Mateo. El problema es que el título que tenemos en nuestras Biblias, que dice Mateo o Evangelio según Mateo, no es inspirado. Es decir, este documento se escribió y comenzaba como dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y por ahí arrancaba el Evangelio, pero no tenía título. Los libros del Nuevo Testamento eran documentos, cartas, etcétera, que no tenían un título. Pero en la iglesia, la tradición, como sabía que este libro había sido escrito por Mateo, simplemente le pusieron, este es el Evangelio de acuerdo a Mateo, el otro de acuerdo a Marcos, y así sucesivamente. Pero ¿qué evidencias nosotros tenemos? Bueno, el título no es inspirado, eso ya lo sabemos, eso se agregó después. El libro de Mateo, en realidad, no dice que Mateo fue el autor. Es decir, si usted lee Mateo, no va a decir en algún lugar, y yo, Mateo, escribí. No dice eso. Entonces, lo correcto sería decir que el Evangelio de Mateo es anónimo. Es decir, no sabemos quién es el autor. Dicho esto, la tradición unánimemente lo atribuye a Mateo, que se conocía como Leví, un judío cobrador de impuestos en Capernaum. Entonces, cuando hablamos de la tradición, como esto es una clase introductoria, no podemos entrar en muchos detalles, pero les voy a decir algunas cosas para que entendamos. Cuando hablamos de la tradición, nos estamos refiriendo a todos estos documentos de personas que estuvieron cerca de los discípulos, que fueron discípulos de los discípulos de Jesucristo y dejaron cartas, dejaron documentos donde ellos daban testimonio de qué ellos pensaban que eran estos escritos. Y en ese sentido es interesante ver que de manera unánime todos los padres de la iglesia, todas estas personas que estaban en la historia, dieron testimonio de que este libro era escrito por Mateo, por Leví, por el cobrador de impuestos en Capernaum. Por ejemplo, tenemos el caso de Papías. Papías es un discípulo que era del año 125 después de Cristo, o sea, una persona que estaba muy cerca del tiempo de Juan, el apóstol que murió al final del siglo I. O tenemos el caso de Ireneo, que también era del año 180, Orígenes o Eusebio, que es considerado el padre de la historia de la iglesia, porque Eusebio fue un historiador, y todos ellos hablaban a favor de esto. Por ejemplo, Ireneo, discípulo de Policarpo, era discípulo de Juan, o sea que Ireneo fue discípulo de Policarpo, Policarpo era discípulo de Juan, Ireneo estaba muy cerca. Ireneo dejó cartas escribiendo sobre los 4 evangelios y él creía que lo había escrito Mateo. Eusebio, obispo de Cesarea, que es considerado un historiador, también da testimonio de eso. Pero es interesante que Eusebio dice que Mateo probablemente había compuesto el evangelio en arameo, en un tipo de hebreo.
y este evangelio luego se tradujo. Sin embargo, la evidencia que tenemos es que el libro de Mateo no parece ser una traducción del hebreo al griego, originalmente por Mateo, sino que se escribió tal cual ustedes lo ven en griego. El autor Mateo usa mucho texto de Marcos en griego en una porción considerable del libro. Esto es importante, fíjense lo que sucede. Mateo, cuando escribió este evangelio, se basó en escritos que ya existían, porque ya lo vemos en Marcos. Tanto Mateo como Lucas usaron como fuente a Marcos. Entonces se estila entre los eruditos y entre los estudiosos que Marcos fue cronológicamente el primer de los evangelios que fue escrito y fue el más corto. Y desde Marcos, entonces Mateo tomó información. El argumento es que tal como Marcos escribió en griego, Mateo tiene esas porciones también en griego. Entonces no parece ser que él escribió en arameo y luego lo tradujo en griego. Hay otro argumento. Las citas que hace Mateo, que hace Marcos y que hace Lucas, todas, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, hay algo importante que lo vimos en el módulo anterior. Recuerden en el tiempo de los helenos, de los griegos, después de Alejandro el Grande, ¿qué pasó? Los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo II, él auspició la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, y esa traducción se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70. ¿Por qué eso es importante? Muy importante porque estamos hablando de 200 años antes de Cristo, de 150 años antes de Cristo, ya se tenía el Antiguo Testamento en griego, y lo que estamos diciendo es que esa traducción griega fue la que usaron los autores del Nuevo Testamento muchas veces para citar el Antiguo Testamento. Entonces, eso a mí me llena de emoción porque resulta que yo tengo aquí una copia en español. Y uno dirá, bueno, pero esta copia en español no es inspirada porque la que se inspiró fue en griego. Sí, pero es interesante que Cristo usó la escritura del Antiguo Testamento en griego, traducida, y Cristo citaba el Antiguo Testamento desde la traducción griega de la Septuaginta. ¿Cuál es el argumento aquí para lo que estamos hablando de Mateo? Bueno, que algunas personas dijeron que Mateo escribió en arameo porque él era judío y que luego tradujo esto al griego. Nosotros lo que estamos diciendo es que no, que el Nuevo Testamento se nota en la escritura griega de Mateo, que fue escrito en griego porque primero tomó porciones de Marcos, segundo porque las citas que tomó Mateo del Antiguo Testamento fueron de la Septuaginta, que es una traducción griega, y también el material exclusivo de Mateo, es decir, cosas que solamente Mateo dijo y no lo dijeron otros autores del Nuevo Testamento, esto también lo citó de la Septuaginta griega. Y también hay otro argumento es que la construcción gramatical cuando se escribió esto es una construcción que se nota que fue pensada en griego. Y ustedes lo que conocen más de español, si ustedes hablan español, inglés y otros idiomas, se van a dar cuenta que si yo hago una traducción del inglés, se nota porque yo estoy tratando de acomodar la construcción gramatical que suene bien en español. Pero una cosa distinta es cuando yo hablo en español desde el origen de mi idea, porque se suena más natural. Eso es lo que pasa con el griego de Mateo. Suena completamente que fue escrito gramaticalmente, construido en griego. Así que decimos entonces que nosotros entendemos que el autor de este libro fue Mateo porque la tradición unánimemente lo atribuye a Mateo. Y en el Nuevo Testamento, lamentablemente, Mateo solamente se nombra como el nombre de él y su profesión. En Mateo 9:9, cuando Cristo está reclutando los discípulos, dice que habla de Mateo, que tenía por sobrenombre Leví, y se menciona solamente eso, que él era un recaudador de impuestos. Eso era lo que hacía Mateo. Y en cuanto a la fecha, ¿cuándo escribe Mateo? Bueno, la fecha es un tema que no podemos ser dogmáticos porque es uno de los temas más difíciles. ¿Cómo fechamos un libro en el Nuevo Testamento? Sin embargo,
Todos estos libros que no mencionan la destrucción del templo de Jerusalén que pasó en el año 70, nos dan a entender que fueron escritos antes del año 70 después de Cristo, porque en el año 70 pasó un evento muy trascendental y fue la destrucción a manos de Tito, el emperador, que vino y destruyó completamente el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, el templo moderno que tenían estos judíos. Y como ese evento no se registra, por ejemplo, Mateo está hablando de Mateo 24. Señor, ¿cómo sabemos las señales de tu venida? Y Cristo le dice, no quedará piedra sobre piedra que no quede que no sea destruida. O sea que Cristo le da ahí una señal de que en los tiempos se están acercando y que ese templo iba a ser destruido, el templo de Jerusalén. Fíjense que en ningún momento Mateo dice, y en efecto se cumplió porque ya está destruido. Entonces, como él no menciona eso, se estila que fue antes del 70. Pero también no puede ser tan temprano porque nosotros entendemos que él copió de Marcos y Marcos escribió quizás alrededor del año 60. Entonces, por eso se sitúa la escritura entre el 65 y el 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. También en cuanto al tiempo que cubre, ¿qué tiempo cubre la narrativa de Mateo? Bueno, él narra desde el nacimiento de Cristo hasta la resurrección de Jesucristo. Entonces, en cuanto a la cronología, de nuevo, hay un chart, un cuadro que ustedes lo tienen en el libro de texto, pero solamente para que ustedes se ubiquen en la escritura. O sea, si notan, él habla del nacimiento de Cristo, pero él escribe en el tiempo en que Pablo estaba liberado por primera vez cuando él fue encarcelado en Roma. O sea que en el año 65, ¿qué estaba pasando cuando Mateo escribió eso? Bueno, si Mateo escribió alrededor de esa época, estábamos ya en la era apostólica de la consolidación, donde las cartas del Nuevo Testamento estaban circulando y ya Pablo estaba probablemente saliendo de su primer encarcelamiento, ya mucho después de su segundo viaje misionero. Así que esa es más o menos la idea y la pueden ver en ese chart. Tenemos otro chart también, otro cuadro, donde se nota Mateo, cuándo fue escrito, en qué tiempo, qué estaba pasando, solamente para que ustedes vean el tiempo de los emperadores. O sea que Mateo probablemente escribió justo después de Nerón, el emperador Nerón, cuando estaba Vespasiano. O sea que esos son más o menos los tiempos en que tenemos allí. En cuanto a los destinatarios, ¿a quién le escribe Mateo? Bueno, Mateo escribe a los judíos. Y el propósito que él tiene es convencer a sus compañeros judíos de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Ahora, algo interesante que voy a decir, y después que termine esto vamos a hacer un segmento para continuar luego con más información sobre el libro de Mateo, pero con este segmento quería concluir con lo siguiente. Él quería mostrar, Mateo, que Jesucristo era el verdadero Israel, mayor que Moisés, que fue sacado de Egipto. Es interesante, no sé si ustedes se fijan en esa profecía que Mateo habla en Mateo capítulo 2, versículo 15, donde él dice, y es que él despertando cuando José estaba soñando que el bebé estaba en peligro, dice que en 2.14, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Eso es, José huyó con María y el niño Jesús a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y es interesante porque ustedes dicen, bueno, pero esa profecía que de Egipto llamé a mi hijo, no estaba hablando eso de Israel. Israel estuvo cautivo en Egipto, Israel fue llamado de Egipto y Moisés liberó a Israel de Egipto. Pero aquí dice la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, que es que todo lo que está hablando el Antiguo Testamento es de Jesucristo, no es de mí, no es de Israel, no es del otro, es de Cristo. Y dice aquí el Espíritu Santo que para que se cumpliese la profecía, que de Egipto llamé a mi hijo, esto era lo que estaba pasando, que José tomó al niño, huyó con María y José y el niño, huyeron hasta Egipto, y luego entonces cuando pasó el peligro,
y el Señor los llamó de nuevo de Egipto. Dice, esto es para que se cumpliese la profecía. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que si ustedes analizan el libro de Mateo, hay un símil, hay un paralelo entre Israel y Jesucristo. A Israel lo sacaron de Egipto, pero dice aquí que esto habla de Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo, porque se cumplió con él también. No solamente eso, sino que Jesucristo pasó por las aguas del Jordán. Así como Israel cruzó el Jordán, dice que Cristo fue donde Juan el Bautista y le dice, yo quiero bautizarme. Y Juan le dice, pero un momento, es que yo debería ser bautizado por ti. Yo no soy digno de desatar tus sandalias, tu calzado. Y Cristo le dijo, es que es necesario que cumplamos toda justicia. O sea que se necesitaba cumplirse eso. Así como Israel pasa por el Jordán, Cristo también fue bautizado. Pero no solamente eso, sino que el pueblo de Israel fue tentado en el desierto 40 años. Jesucristo fue tentado en el desierto 40 días, pero sin pecado. Otra cosa, Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y pasársela al pueblo de Israel. Pero Jesucristo dice que ascendió al monte, dice Mateo, para explicar la ley y decir, oísteis que fue dicho, no matarás, no hagas esto, pero yo os digo, el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que Cristo dice, yo no vine a abrogar, yo no vine a flexibilizar, yo no vine a suavizar la ley, yo vine a cumplirla, porque ustedes no la pueden cumplir. Entonces Cristo dice, yo vine a cumplirla y los que están en esto deberían tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, si no, no van a poder entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que yo tengo que cumplir eso para poder ser mejor que los fariseos, mejor que los escribas? No, ese es el problema. Es que los escribas y fariseos estaban cumpliendo la ley externamente. La ley demanda que yo la cumpla internamente en mi corazón. La pregunta es, ¿quién lo está haciendo? Nadie, solamente Cristo fue esa persona perfecta. Dice Cristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿y quién puede ser perfecto? Esa es la buena noticia, es que ninguno de nosotros puede hacerlo. Y Cristo vino a demostrar eso. Así como Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios para el pueblo, Cristo sube al monte para decir, es que yo vine a cumplir esa ley por ti. Yo vine a cumplir estas cosas. Entonces el sermón del monte es esa declaración de que los estándares de Dios son mayores que la que nosotros suponemos y por lo tanto nuestra desobediencia es más extensa de lo que nosotros nos damos cuenta. Y así que la gracia de Dios es mucho más profunda y más amplia de lo que nosotros podríamos imaginar. Así que con eso es la idea de que Mateo tenía esta idea de decirle a los judíos que Cristo es el Mesías, el Cristo, que venía a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y que toda la profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en él. En el próximo segmento vamos a estar viendo entonces el contenido de Mateo y un resumen del libro y sus peculiaridades. Así que nos vemos en un momento.